final esta, porque los cristianos han tenido esa creencia por 16 siglos, 17, 18 y hasta el día de hoy. O sea, todos los cristianos tenían en su mente que el cuerno pequeño, que el anticristo, que el hombre de pecado, nada más y nada menos es el que ahora tiene su sede central. ¿Dónde? En Roma. ¿Está claro? Ahora, y eso es lo que ellos decían tanto que los mataban. En serio. No tenían miedo de decirle. Ellos no andaban refugiados en tutupear, quizás decir en clave. No, ellos decían así. ¿Saben lo que escribió Lutero? Lutero escribió: el trono de donde se sienta el Papa es la silla de Satanás. Así escribía con esas palabras ¿quién? Lutero. Calvino repetía lo mismo. Y todos los reformadores murieron dando su vida ¿por quién? Por condenar y llamarle anticristo al que ellos consideraban quién era el anticristo. ¿Que estaban equivocados? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no estaban equivocados? Porque el único poder que salió de Roma después de la división de Roma, sumergió a 3 imperios y gobernó Europa completa, fue el poder de la iglesia que se casó con el Estado. A ver, vamos a sacar a la iglesia que tiene su sede central en el Vaticano. Vamos a sacarlo, ¿sí? Supongamos que no es ella. ¿Sí? ¿Está claro? Van conmigo, piensen conmigo. Saquemos de ahí y pongámoslo a un lado. Esta es la pregunta. ¿Quién es? Tenemos que buscar en la historia a un poder que haya salido después de la división de Roma, de en medio de las 10 naciones que formaron la Europa antigua: vándalos, celos, ostrogodos, godos, visigodos, anglosajones, los suevos. De en medio de ellos saquemos a un poder que haya gobernado Europa por más de 1 milenio. Les invito a pensar. Supongamos que no es el cuerno pequeño a quien condenó Lutero, Calvino, a quien condenó Wycliffe, a quien condenó Newton, a quienes condenaron los padres de la iglesia. Saquemos a ese poder. Pongamos un candidato. ¿Alguien esta noche puede decir posiblemente pueda ser? No, no existe ningún candidato. Todos los candidatos, todos no se ajustan. Porque escúcheme bien lo que les voy a decir, iglesia. No existe en los rastros históricos ni bíblicos, no existe ni en los rastros históricos ni bíblicos, escuchen bien, al candidato que si lo sacamos nadie va a llenar su lugar. Porque el único poder que surgió después de la caída de Roma derribó a 3 de los imperios de los cuales se habían levantado, y el único poder que gobernó sobre los imperios que se quedaron, el único poder históricamente, es el poder que hoy tiene su sede central. ¿Dónde? No tengan miedo de decirlo. ¿Dónde? En el Vaticano. Escuchen bien, no existe otro candidato. No lo busquen por otro lado, ni bíblica ni históricamente. Por eso es que esta noche el tema probablemente podría ser un título: el anticristo identificado, o ya que identificado. Ahora, es muy penoso, a pesar de las evidencias bíblicas, a pesar de las evidencias históricas, a pesar de la creencia de nuestros antepasados que estudiaban la Biblia y estudiaban de verdad. Ellos no eran vagos como es la iglesia del día de hoy. Ellos sí estudiaban y se mataban y se quemaban las pestañas estudiando. Es magnífico de tal convicción que ellos tenían, que no les importaba morir quemados en la hoguera, pero su voz de ellos no se retractaba a decir: ustedes son el cuerno pequeño, ustedes son el anticristo. Ellos no tenían ese miedo. ¿Saben por qué morían? Porque no estaban hartos de la vida. ¿Saben por qué morían?
porque ellos morían condenando el pecado, condenando al enemigo, porque su guerra de ellos ha sido con el cuerno pequeño. La guerra de ellos ha sido con él, con ellos ha sido. Y los temas que hacían, Lutero, los temas que hacía, les voy a decir una cosa. ¿Ustedes creen que Lutero escribía de la mujer samaritana? Vayan a leer los escritos de Lutero. ¿Qué escribía Lutero? Lutero hablaba, ¿saben cuál era el tema principal de Lutero? El tema principal de Lutero, ¿sí?, aparte de la justificación por la fe que él tenía, que él hablaba de una manera no como la entendemos hoy en día, por lo menos él tenía algo de luz en ello, pero escuchen bien, aparte de eso, el tema principal de Lutero era quién es el anticristo y cómo trazarse una línea de no una unión con ellos. Él había roto algo que jamás lo iba a solucionar para volver a unirse. Lutero era un hombre que ustedes van a ver que todos los reformadores marcaron una línea diciendo quién es el verdadero enemigo, y ni tenían unión ni tenían ecumenismo con ellos, porque sus temas que tenían eran brutales. Los escritos de Lutero eran tan tajantes, así con fuerza, de tal manera que por eso fueron perseguidos. Si Lutero no murió a manos del gobierno que tiene hoy su sede central en el Vaticano, es porque de alguna manera le dieron respaldo, protección, y porque él fue un hombre muy inteligente para no dejarse capturar así de fácil también. No se exponía como quizás lo hicieron otros de sus fieles acompañantes de él. Y lo que yo quiero decir lo siguiente es esto: si todos ellos dieron sus vidas, ¿de dónde salió el invento que el cuerno pequeño nunca ha existido todavía y que va a existir en el futuro? ¿Por qué hoy en día la iglesia evangélica, porque nosotros nos creemos que somos los que sabemos todo? ¿Saben qué? La iglesia, hay muchas iglesias evangélicas que piensan que los únicos salvos vamos a ser nosotros. ¿De dónde salió esa idea? El católico dice el único salvo tiene que ser el que se hace católico. El mormón dice que si tú no eres mormón y no aceptas el libro del mormón, no eres salvo. Y si no te bautizas al nombre de los muertos como ellos lo hacen, no puedes tú ser salvo ni salvar a los muertos que están en los sepulcros. El testigo de Jehová dice que si tú no eres de los testigos de Jehová, tú no eres salvo ni vas a pertenecer a los 144,000. Y cada iglesia ha venido fraccionando, mostrando que si no perteneces a tal iglesia no puedes ser salvo. ¿Me explico? Más o menos para que ustedes tengan. Pero la iglesia evangélica también no es salvo de ese complejo, porque vivimos acomplejados diciendo que toda aquella persona que no es evangélico no es salvo. De tal manera que si nos creemos la iglesia de sana doctrina, la pregunta es la siguiente: ¿por qué hemos traicionado la historia? ¿Y por qué para nosotros no sirve nada la muerte de Lutero y de los reformadores de la iglesia? ¿Por qué la guerra que ellos tenían nosotros le hemos declarado paz? ¿Saben ustedes hoy día que la iglesia evangélica ha hecho ecumenismo con el papado? ¿Sabían o no sabían? En los tiempos de Lutero eso no sucedía, porque Lutero primero muerto que ir a hacer ecumenismo con el papa. Porque la propuesta que le hicieron a Lutero fue fuerte, el cargo que le iban a dar era fuerte, las palabras que él debía pronunciar era que se retracte lo que está haciendo. Y Lutero dijo: yo no puedo irme en contra de ¿qué? De mi conciencia. Sí, pero hoy en día la iglesia le ha traicionado a los 16 siglos de historia y a los 16 siglos de creencia que tuvo la iglesia. ¿Saben hoy día? Los temas que se tocan dentro de una iglesia evangélica nunca son el capítulo 7 de Daniel. Una, porque no se sabe. Dos, porque no nos conviene, ya que toda la iglesia, por así decirlo, en su gran mayoría, y no quiero hacer una generación apresurada, está llena de doctrinas que son completamente católicas. Y lo peor de todo
es que hay iglesias que saben quién es el anticristo, quién es el cuerno pequeño, quién es el enemigo, y se están sentando juntos a tomar un café y a comer y abrazándose con el máximo representante del anticristo aquí en la tierra. ¿Y cómo yo, después de comerme un tremendo almuerzo con él, voy a salir a hablar en contra de su sistema? Pues ya no, hay que cambiarle el modelo a la iglesia, y hay que ser una iglesia suave, una iglesia light. Ya no, el enemigo no es el Papa, ni el poder que está en Roma. El enemigo, ¿quién es? Es todo aquel que habla en contra de él, punto. Y entre nosotros muchas veces hemos olvidado el mensaje que tenían los cristianos por 16 siglos. ¿Saben por qué los mataban a ellos? Porque ellos sí hablaban y hablaban de verdad la convicción que tenían. ¿Sabe por qué nadie nos persigue a nosotros? Porque nosotros no hablamos como ellos hablaban. ¿Y saben por qué? Porque ahora el enemigo no es el Papa. El enemigo es todo aquel que quiere hablar de estos temas. En muchos lugares es así. Yo recibo cientos de mensajes cada día y que ya le tengo que creer cuando me dicen: pastor, a mí me botaron de mi iglesia por hablar de estos temas. A mí me están prohibiendo escuchar a fulano. A mí me están prohibiendo escuchar a sutano. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque su mensaje es en contra del poder que está en Roma. Y yo digo, es una locura. Si Lutero resucita y encuentra la iglesia así, se muere de nuevo él. ¿Por qué? Porque él diría: yo jamás enseñé esto. En la iglesia, en el tiempo de ellos, sí había hombres que de verdad amaban un ministerio y sabían identificar entre lo santo y lo profano, y no habían tímidos que tenían miedo de que algo les iba a acontecer. Ya que cuando Jesús un día llamó a sus discípulos, le dijo así: mira, si alguien me quiere seguir, tiene que tener dos cosas en la mente, solo dos. No, Jesús no dio un discurso de mucho. Él dijo así: primero, niéguese a sí mismo, ¿sí? Cargue su cruz. Y ahora sí, venga conmigo. Y la segunda razón que voy a decir, dijo Jesús, es lo siguiente: miren, si no estás dispuesto a dejar tu vida por mí, ¿qué dijo? No puedes ser, ¿qué? Mi discípulo. Él no dijo, va a ser difícil, no dijo él. Él dijo dos cosas. Primero, voy a repetir. Jesús dijo así: si alguno viene conmigo, lo que quiero decirles son dos cositas. Y es lo mismo que voy a decir esta noche a la iglesia, solo dos. Lo primero, niégate a ti mismo. Carga tu cruz. Cargar la cruz es símbolo de sufrimiento, ¿sí? Y sígueme. Él dijo así. Jesús nunca prometió que si tú me sigues no vas a tener enemigos, la vida se te va a sonreír. Él dijo: por mi causa vas a tener sufrimiento. ¿Estás dispuesto a eso? Muy bien, eres de los míos. Pero no te olvides que la segunda regla es esta: si no estás dispuesto a dar tu vida por mí, ¿qué dijo Jesús? Regrésate nomás por allá, vaya. Y si aquí esta noche hay cristianos que les da miedo esto, hermanos, no pueden ser discípulos de Cristo. Jesús dijo bien claro: si tú no estás dispuesto a dar tu vida por mí, no puedes ser mi discípulo, punto, no puede ser. Esto lo entendieron los del primer siglo. Por eso que cuando ellos se levantaron en contra del sistema, se levantó una gran persecución. Y la persecución no duró hasta el año 300 y tantos, cuando viene Constantino y dice: paz y seguridad no le voy a dar, no lo voy a perseguir. Y esto se levantó también a través de la historia. Muchos hombres han muerto por condenar el pecado y por estar en contra de este sistema. Y nosotros, en un eterno sueño, que por favor ni hablemos de estos temas, porque la gente va a tener miedo, o quizás se vaya y nunca más nos escuche. ¿Y qué me interesa si no me quiere escuchar a mí? Pero tiene que escuchar la Biblia. Es mejor que la gente se vaya. ¿Por qué? Por escuchar algo bueno y no por escuchar una mentira. Y déjenme decirles una cosa muy importante. ¿Por qué será que a la gente le gusta mucho acariciar una dulce mentira que saber una amarga verdad? Estos eventos van a suceder tan pronto como nosotros ni pensemos. La iglesia se va a levantar una vez más a ser perseguida como lo fueron los del tiempo del pasado. Y si aquí hay gente que no lo sabe, pues se entera. Y déjenme decirles, más vale que la iglesia esté preparada hoy, no mañana, porque los acontecimientos que vienen son grandes, son brutales, y uno